la relación entre los lados del triángulo mayor, por ejemplo, el lado C del triángulo mayor está relacionado con el lado C' del menor. C', todos los apellidos primas serán las menores, como el lado A está relacionado con el lado A' y el lado B está relacionado con el lado B'. Esa es una relación de semejanza. Por eso decimos que los triángulos son semejantes. Si nos damos cuenta, todos se reducen a la mitad. El factor que vemos ahí es 2. Realmente nos representa una relación media del triángulo menor con relación al triángulo mayor. Ahora, en una relación proporcional, nunca vamos a encontrar que los ángulos sean distintos. ¿Sí? Si este es de 50 grados, podemos seguir asegurándolo por semejanza, sigue siendo 50 grados. Si este fuera 30 grados, este también será 30 grados el que va a medir. Lo único que va a cambiar son los lados. Eso es lo que nos establece a nosotros la semejanza. Si eso no ocurriera, al reducir mandar a pedir una reducción, no nos daría los resultados. Quedaría toda torcida, quedaría deformada. Entonces, fíjate que aquí ya te plantea lo siguiente. Dice, un estudiante asegura que el ángulo θ, que el que vemos aquí, es 2 veces el ángulo beta. ¿Es verdadera la afirmación del estudiante? Ahí es donde nos lanzan a nosotros 4 posibilidades. A, no, pues al ser triángulo semejante, los ángulos correspondientes son iguales. B, no, pues al ser triángulos congruentes, los ángulos correspondientes son iguales. C, sí, pues en triángulos semejantes la constante de proporcionalidad se aplica en ángulos. D, sí, pues en triángulos congruentes la constante de proporcionalidad se aplica en ángulos. ¿Qué aseguran? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Será la A, será la B, será la C o será la D? ¿Cuál es su propuesta? Lo que estamos haciendo ahí es una reducción del triángulo. Le dije algo que cambia, pero hay algo que se mantiene. ¿Cómo? ¿Cómo? No te, se oye distorsionado. Allá tienes que escoger o A, o B, o C, o D. ¿Qué escoge? A ver. ¿Qué dicen? Fíjate que yo fui claro al principio. Cuando yo dije que el lado A, el lado C, está relacionado con el C'. El lado B está con el B'. Y el A está con el A'. Esos, en cuanto a tamaño, se dan cuenta que reducen sus longitudes, ¿verdad? Pero los ángulos internos no cambian, lo dije yo. Entonces lo que dice este estudiante, que el ángulo θ que está en el primer triángulo será 2 veces el ángulo beta. Eso será cierto. Es la pregunta.
dice? A ver, ¿qué dice? Hay que intentarlo, jóvenes. No les dé pena de decir, profe, yo digo esto, ¿por qué? Hay que saber el por qué. A ver, los escucho. Ese es el ejercicio. Me puedo equivocar, eso es, pero tengo que aprender por qué. No es leer por leer. ¿Qué dicen? Profe, ¿Qué dice Camilo? la C. La C. Bueno, vamos a someter a prueba la C. Si fuera la C, dice, si pues en triángulos semejantes la constante de proporcionalidad se aplica en ángulos. Si yo aplico esa es la constante, la que estoy señalando ahí de verde. Es la constante de proporcionalidad 2. Quiere decir que el ángulo se duplica. Quiere decir que este ángulo, si lo multiplico por 2, me va a resultar este ángulo. Recuerda que ahí estaríamos hablando de ángulos. Y ya yo dije que lo único que va a variar, lo único que puede variar son los lados. Mira que te está haciendo la afirmación respecto a lo que dice un estudiante. ¿Será que el estudiante está diciendo algo verdadero o está equivocado? Ahí es donde viene la propuesta. Entonces, según lo que dices ahí, si el ángulo fuera beta y se duplica, daría 50 grados. Y eso no puede ser porque 50 grados sería más abierto, sería el doble del ángulo que vemos aquí en beta. Y lo único que va a cambiar son los lados. Ahí te estoy dando la pista que es lo único que cambia. A ver, no puede ser la C. Ya nos quedan 3 opciones. ¿Cuál podría ser? Este es un tipo de pregunta de argumentación. Esas son las que ustedes van a encontrar donde les piden a ustedes averiguar si es verdadero o falso lo que están diciendo ellos. Fíjense, yo les estoy diciendo, únicamente cambian son los valores de los lados, o sea, el tamaño, pero los ángulos no cambian. Si los ángulos no cambian, miren lo que dice el estudiante. Un estudiante asegura que el ángulo teta es igual a 2 veces el ángulo beta. ¿Será que ese estudiante está considerando de que cambia o no cambia? Cuando él dice que asegura, quiere decir que cambia. ¿Y qué estoy diciendo de un principio? En la semejanza no cambia. Bueno, planteamos la A. Vamos a ver qué dice la A. No, pues al ser triángulos semejantes, los ángulos correspondientes son iguales. Correcto.
Hablamos de semejanza. Y ahí estamos hablando de semejanza. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda frente a esa pregunta? Aquí tenemos la palabra. Y fíjate que en la B habría la cascarita. En la B dice congruentes. Y aquí no hemos hablado de congruentes, sino de semejanza. Y eso es lo que te estaba diciendo hace ratico. En la semejanza solamente se toma en cuenta la proporcionalidad de los lados, o sea que los lados cambian, pero los ángulos internos no. O sea que el estudiante estaba equivocado. Él no puede asegurar que los ángulos cambian, como lo dice la A. Bien. Estas son las preguntas de tipo de argumentación. Vamos a ver la siguiente. Facilita. Léanla. Léanla. Damos 3 minutos para leerlas. La figura es un plano. Dice, qué pena, usted podrá leer la pregunta, lo que pasa es que yo voy viajando y voy manejando y no puedo leerla. Ok. Dice, una persona debe ir desde el mercado hacia la droguería del pueblo. Se sabe que las avenidas Independencia y Libertad son paralelas. Ahí nos está mostrando un plano. Detalle, eso es lo que yo les digo y les sugiero siempre a ustedes. Cuando le estén dando una literatura y le estén dando una figura, paso a paso lean. Bueno, aquí está la avenida Independencia y Libertad. Me busco dónde está la avenida Independencia, la identifico y también la avenida Libertad. Y me dicen que las calles, y son paralelas. Enseguida entiendo qué significa paralelo, ¿verdad? Me recuerdo de la geometría. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Líneas paralelas? ¿Se encuentran o no se encuentran? No se encuentran. No se encuentran. Entonces, perfectamente me doy cuenta que la avenida Independencia nunca se va a encontrar con la avenida Libertad. Y coincide lo que yo he aprendido, son paralelas. Y las calles Sol y la Luna son perpendiculares. Identifico dónde está la calle Sol, ahí está. Y la calle Luna son perpendiculares. Y recordemos lo que significa perpendicular. Quiere decir que forma un ángulo de 90 grados a dichas avenidas. Profe, pero también podría pensar de que la calle Sol y la calle Luna son paralelas. Por supuesto que lo puede pensar. Para realizar el recorrido deseado se plantean dos opciones. Es otro tipo de pregunta de argumentación. Dice, opción 1, caminar desde el mercado por la calle del Sol. Ya me sitúo, caminar desde la calle del mercado, ahí estoy, hasta, voy marcando ahí donde está la calle Sol, en color rojo. Aquí estoy. Me dice la primera situación, caminar desde el mercado por la calle del Sol hasta la peluquería. O sea, de aquí a la peluquería. Y después caminar por la avenida Libertad hasta llegar a la droguería. Esa es la primera opción. La segunda opción, caminar desde el mercado por la avenida Independencia hasta la panadería y después caminar por el Paseo de las Flores hasta llegar a la droguería. Esa es la segunda opción. Ahora nos preguntan, dice, pensando en realizar la ruta más corta, la persona decide tomar la opción 2. ¿Es correcta esta elección?
¿Es correcta esa opción? A ver. A, sí, porque la distancia entre el mercado y la panadería es menor que la distancia entre el mercado y la peluquería. B, sí, porque la distancia entre la panadería y la droguería es menor tomando el paseo de las flores que pasando por el café. No, que la C, porque la distancia entre la panadería y la droguería a través del paseo de las flores es la de mayor longitud de todos los caminos posibles. D, no, porque la distancia entre el mercado y la droguería es menor si se plantea un nuevo recorrido que pasa por la panadería y el café. El destino es salir del mercado y llegar a la droguería. La pregunta es tomar la ruta más corta, pero lo que dice la persona para tomar la segunda opción. ¿Será la ruta más corta la segunda opción? No, A ver, ¿por qué? Fíjense que es una respuesta que es observable, ¿verdad? Es observable. ¿Dónde hay más recorrido? Por eso tienen que centrarse en la figura. Y siempre que tengan una figura, miren los elementos de la figura. La primera opción es más larga. La primera opción es más larga, ¿verdad? pues para mí sí, viendo la forma, porque o sea, según lo que uno ve, puede que sea más corta, pero es que la distancia que hay entre el mercado y la panadería es la misma que hay. No, mentira. Porque a mí, todo dependiendo de la... A ver, Pues se supone que aquí corta camino, mire, pero miremos acá. Estoy acá, ¿verdad? La primera ruta dice que va de la calle Sol, aquí, ¿verdad? hasta la Peluquería. Y de la peluquería avanza hasta acá. al café y después a la droguería. Ajá. Y la segunda ruta dice mercado, panadería y va directamente a la droguería. Mírenlo con simplemente eh, lógica en la figura. Ustedes se dan cuenta, hombre, yo veo más recorrido. Profe, yo creo que es la A. Ajá. Yo cogería la opción esta de la mercado panadería y porque o sea, se recorta arriba pero se amplía abajo, o sea, me da más. Por lo menos si yo caminaría cogería eso. Ajá. Esa sería la opción ¿qué? La opción 2, ¿verdad? Entonces, pensando en realizar la ruta más corta, la persona decide tomar la opción 2. ¿Qué dicen ustedes? Es correcto, ¿verdad? Sí. Es correcto. Muy bien. Ya tienen definido lo correcto. Ahora, de las opciones A, B, C, D, miremos a ver. Hay un detalle que quiero que aprendan también. A veces, cuando ustedes no van a tener la panacea de todo lo que uno lo va a saber allá. No, hay preguntas que van a ser difíciles. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ni vamos a tener idea. Tratemos de utilizar algo que se utiliza mucho, la ley del descarte. La ley del descarte, ¿en qué consiste? Primero sacas lo que no tiene sentido, no tiene lógica de respuesta. Por lo menos, ¿cuáles serían las que no serían posibles? Así la de. ¿La qué? ¿Cuál dijiste, Camilo? Para ir La C y la D. La C no puede ser y tampoco la D. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ah, porque ambas dicen no, ¿verdad? Y ya nosotros hemos argumentado de que es sí, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿La A o la
Ahí es donde te pone la cascarita el gobierno, el Ministerio de Educación, el ICFES, perdón, para que tú decidas cuál es. ¿Cuál sería entonces? ¿A o B? Profe, la A. Sería la A, correcto. Y fíjate, hemos entrenado algo que se llama la ley del descarte. Estos son los truquitos que yo les estoy diciendo, que eso es importante, que ustedes cuando vayan al ICFES, no presentarse sin haber hecho un pre-ICFES, por lo menos le muestran a ustedes trucos y la respuesta de los tipos de preguntas, la forma de responderlas. Todavía tienen algo más complicado que es el inglés. En el inglés se maneja más de un tipo de pregunta. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser variante. Y la idea con los pre-IFES es ir entrenándolas y más fáciles. Te puedes imaginar eh, las preguntas de tipo uno ya te las enseñé. Tú escoges una respuesta, esas son las más comunes y esas las vas a encontrar en la mayor parte de las pruebas. Pero en inglés te encuentras con diferentes formas, entonces si no has tenido práctica, allá vas a ir en blanco, porque no vas a saber cómo vas a responderlas. A eso yo me hago eh, a entender, porque he visto muchas situaciones similares. Y por eso a veces los estudiantes dejan los cuadernillos en blanco porque no saben cómo responderlos. Bien, me voy a meter mucho con lo que es gráfico, porque esa es la parte más débil de ustedes, estudiantes. Dice, se alcanza a ver la 3, ¿verdad? Sí. El trapecio isósceles EFGH. Ahí lo miro, como les digo. Interpretamos EFG y H. Sería el morado. Es la reflexión del trapecio isósceles OPQR. O sea, OPQR. Reflexión quiere decir que es lo que se refleja respecto a la línea K. O sea que la línea K es como el eje, el centro por el cual el doblez, si dibujamos un trapecio con estas características y doblamos la hoja por la mitad y lo queremos reflejar del otro lado, simplemente presionamos y ¿dónde quedarían los puntos? Entonces queda de esta manera. Te dicen que el eje K es paralelo a los lados OR, OR, correcto. PQ, PQ, FG y EH, correcto. Ahora sí viene la sentencia. Esta es la que les permite decidir cuál es la respuesta. Lo que te están pidiendo en otras palabras. Comparando los trapecios, ¿qué lados son paralelos entre sí? Entonces, mira por unos segundos. Te doy 2 minutos para que mires la figura y vea las respuestas. Ahí sí tienen que mirar las respuestas y tienen que mirar a la vez la figura. Profe, es la C. Vamos a ver. Aquí hay una propuesta, la C. Vamos a analizarla. Dice que el lado OP es paralelo a GH. Paralelo a GH. A ver. ¿Será estrictamente?
¿Alguna otra opinión? A ver, Sí, profe, yo también estoy de acuerdo que es la C. correcto, correcto. No se cruzan. Si yo proyecto GH, si yo pudiera tener aquí una regla, me podría fácilmente. Si yo proyecto este lado y proyecto el lado OP, perfectamente me doy cuenta de que no se van a cruzar. Y ese es el objetivo, recordar cuando se le dice que son rectas paralelas. Las rectas paralelas, por definición geométrica, son líneas que al extenderse nunca se van a cruzar. Es lo que decíamos ahorita con las calles, con las carreras, las avenidas, que van paralelas, ellas se van a extender, pero nunca se van a cruzar, suponiendo que van en línea recta completamente, por supuesto. Entonces, fíjate, no es nada más, sino que no es nada del otro mundo, sino saber interpretar lo que es una figura. Esa es la idea de manejar todo esto. Vamos a ver. Bien. Sigo insistiendo. Se hizo un estudio de 860 animales vertebrados de 5 tipos. ¿Cuáles son los animales vertebrados? Vamos mirando. Mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces. Mira qué curiosidad. Tenemos 2 tipos de gráficos. El gráfico de pastel o de torta, que también le dicen. Y dentro podemos ver la cantidad de vertebrados que hay por cada uno de ellos. De los peces, 300, mamíferos 120, aves 200, anfibios 180 y reptiles 60. Es decir, que la suma de todos ellos, debe darnos ¿cuánto? Ahí lo tenemos arribita. 860. Para conocer cuántos habían sido contagiados por una enfermedad. La gráfica circular muestra la cantidad de animales por tipo. La gráfica de barras muestra el porcentaje de animales con la enfermedad por tipo de vertebrado. Es decir, que si yo miro el diagrama de torta y miro estos que están acá, que son los mamíferos, y encuentro que hay 120, son los que están enfermos, entonces me busco en este diagrama que se llama el diagrama de barras, que yo lo mandé también a consultar. En diagrama de barras busco también mamíferos y me doy cuenta, ahí es donde yo interpreto, en el eje X están los vertebrados, en el eje Y está el porcentaje de animales contagiados. Es decir, que va a 0%, 2%, 30%. Si yo miro los mamíferos, claramente me dicen el gráfico de que hay ¿cuánto? El 50%. Quiere decir que la mitad de los mamíferos son los que están enfermos. Si hay 120, ¿sí? O sea, 60. Ajá, correcto. 50%, ¿cómo lo interpretamos? La mitad. Y si sabemos que son 120, la mitad sería 60. Este tipo de competencia nos invita a nosotros a recordar cómo se sacan los porcentajes. ¿Cómo se saca un porcentaje? Vamos a verlo. Vamos a tomar otro, por ejemplo, el de las aves. El de las aves. ¿Cuántas especies hay en total de aves? 200, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí.
200. Y me dicen a mí, de acuerdo al diagrama de barras, me dice que ¿cuántas hay contagiados? 60%. Yo quiero sacar el 60% de eso. Así se escribe. Profe, sería la de Vamos a paso, no te preocupes. Es bueno que ya tengan eso. Entonces sería 200 y ese cambio de porcentaje sería escribir 60 sobre 100. ¿Ya viste cómo se convierte del 60% a fracción decimal? Entonces aquí tú puedes hacer dos cosas. 200 por 60 y lo que te dé entre 100. Pero aprovechamos que hay algo que se simplifica aquí. Un 0 de abajo se puede simplificar con uno de arriba. Otro de abajo se pone uno de arriba. Y multiplicado daría 160 por 6 por 20 daría 120. Entonces ya ustedes saben ahí, profe, como dijiste ahora, Isabela, son 120 los infectados. Y así es como nosotros utilizamos el porcentaje a diario en nuestra vida para hacer los cálculos de ellos. Bien, fíjate cómo es de interpretar la figura. Ahora, tenemos lo mismo para los anfibios, tenemos con los reptiles y tenemos con los peces. Ahora viene la sentencia o la pregunta. Según la información dada, ¿cuál de las siguientes tablas representa correctamente la cantidad de animales con la enfermedad por tipo de vertebrado? Ya son los que tienen la enfermedad, ¿verdad? Entonces, a partir, fíjate, tres gráficos, tres representaciones de datos. El diagrama de torta o diagrama circular. El diagrama de barras y la tabulación, que son las respuestas. Y nos están pidiendo comparar este diagrama de barra en cuál de estos encaja perfectamente. Por ejemplo, de los mamíferos, ya sabemos que hay un 50% contagiado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál de esas tablas tiene 50%? La D. La D. ¿Dónde aparece 50? Ok, o sea, el 50% de los 120 de mamíferos son 60. No, están mirando. Bueno, sí, ok. Son 60. Bien. ¿Cuáles tablas tienen 60? La A y la D. La A y la D. Por eso es que no quería descartarla solamente. Quiere decir que las que se descartan serían la B y la C, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué? Porque recuerdas que el 50% de esos animales, que sería lo que dijo Camilo ahorita, 60. 60 serían los que están contagiados. ¿Y qué tablas tienen el 60? Tienen la A, la B no la tiene, descartada. La C, ¿la tiene? No, descartada. La D sí la tiene. Ahora nos tocaría dos. Definir de las dos cuál sería. Podemos probar con las aves. ¿Cuánto sería de las aves? 60%. Ahorita Serían 120. lo Y en digo la no hay 120. a No ver, hay la verdad. 120. ¿Cuál descartamos? La A. La A. Quiere decir, por eso hay que llegar a la respuesta, eso se llama inducir, el método del descarte. Profe, es la D. Correcto, ustedes lo dijeron, pero hay que inducir porque se llega a esa respuesta. ¿Se dan cuenta ustedes aquí con las tablas y todo esto?
cómo poner en práctica todo lo que aprendemos en matemáticas. ¿Alguna inquietud frente a esta? Yo estas diapositivas se las voy a pasar también para que ustedes las visualicen. Repasen con ella. Otra sencilla, vamos a ver. La figura muestra el dinero recaudado por 4 películas en un cinema. ¿Qué tenemos en el eje X? Las películas, ¿verdad? ¿Cuántas películas? 4. ¿Qué tenemos en el eje Y? Este es un diagrama de barras. Tenemos el dinero recaudado. Por ejemplo, la película El Olvido recaudó ¿cuánto? 100 millones, 100 millones. La película Los Reyes, 40 millones. 40 millones. Hay que entender lo que significa cada una. La Gran Vida, 40 millones. Y El Pensador fue de 20 millones. La sentencia o lo que siempre te propone. ¿Cuál fue el promedio del dinero recaudado por película? ¿Cuál fue el promedio? Ahí está la palabra, promedio. Promedio quiere decir sacar la media. Es un dato de información estadístico. Profe, ¿cómo saco yo la media? Pues para sacar la media tengo que sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál fue el primer dato? Lo voy a hacer acá aparte. Para representar la media, utilizo el X. Arriba le coloco trazo. Entonces tengo el X1. Como son ¿cuántos X? ¿Cuántas películas? A X la voy a llamar películas. Profe, es la B, es la B. ¿Recuerdas esto, verdad? Sí, es la B, es la B. Quiere decir que tengo que sumar cuánto me da el primero, 100 millones más 40, este 100, este 40, este 40 y el último es 20. La suma de los 4 me da ¿cuánto? 100, 200, ¿verdad? Y 200 millones entre 4. 50 millones. Entonces sería la B. Recuerden que ustedes para sacar la media o promedio. Para que no se les olvide cómo se saca la media y el promedio. Es como cuando ustedes sacan las notas del periodo. Para sacar la nota definitiva, debo sumar todo lo que saqué en cada nota y dividirlo entre el número de notas que se sacó en el periodo. Y de esa manera sacamos la media. Es lo que estamos realmente haciendo. Muy bien. Preguntas. Estamos repasando de todo un poco aquí. Bien. En la pregunta 6 dice, la gráfica representa la distribución por edades de los estudiantes pertenecientes a 9º grado de un colegio. Ahí lo tenemos. 13 años, es un diagrama de pastel o de torta.